El sol brillaba sobre la hacienda San Miguel como si los mismos cielos hubieran decidido bendecir la boda de mi hermana Sofía. Las flores de bugambilia decoraban cada rincón del jardín y el mariachi ya afinaba sus instrumentos para la gran celebración. «Ana, ven acá», me gritó Sofía desde su habitación. «No encuentro mis aretes de perlas». Corrí hacia ella, levantando el vestido de dama de honor que mamá había insistido en que usara. Color rosa mexicano, decía que era tradicional. Sofía estaba parada frente al espejo, radiante en su vestido blanco, pero con esa mirada nerviosa que todas las novias tienen. «Están en el joyero de mamá», le dije, acomodándole el velo. «Los vi ahí esta mañana». «Gracias, hermanita. No sé qué haría sin ti». Abajo los invitados comenzaban a llegar, la familia Mendoza al completo, los compadres de papá y, por supuesto, la familia del novio, Ricardo, un muchacho bueno, trabajador, que había conquistado el corazón de Sofía y la aprobación de todos. Bueno, casi todos. Mi hermano Javier llegó tarde, como siempre. Lo vi bajar de su camioneta nueva, esa que nadie sabía muy bien cómo había pagado. Traía puesto un traje caro y esa sonrisa que conocía desde niños, la que usaba cuando tramaba algo. «Ese muchacho me preocupa», murmuró mamá a mi lado, viendo a Javier saludar a los invitados como si fuera el dueño de la hacienda. Papá había muerto hace 2 años, dejando todo en un testamento que aún no se había leído completamente. La herencia familiar, la hacienda, las tierras y un dinero que, según los rumores, era mucho más del que todos pensábamos. Pero ese día era para Sofía, no para preocupaciones. O eso creía yo. La iglesia del pueblo estaba llena hasta el último rincón. El padre Miguel, que nos había bautizado a los 3, oficiaba la misa con esa voz profunda que hacía eco entre las paredes de cantera rosa. Sofía caminó hacia el altar del brazo del tío Roberto, ya que papá no estaba para acompañarla. Las lágrimas se me vinieron a los ojos al verla tan hermosa, tan feliz. Ricardo la esperaba con una sonrisa enorme. Se notaba que realmente la amaba. Algunos matrimonios en el pueblo eran por conveniencia, por unir tierras o familias, pero este era diferente. Se habían conocido en la universidad y habían luchado juntos por este momento. «¿Aceptas a Ricardo como tu esposo?», preguntó el padre Miguel. «Sí, acepto», respondió Sofía con voz clara y fuerte. Fue entonces cuando noté que Javier no estaba prestando atención a la ceremonia. Estaba viendo su teléfono, escribiendo mensajes. ¿Quién podía ser tan importante como para interrumpir la boda de su hermana? Después de los votos, las bendiciones y el intercambio de anillos, los novios se besaron bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa. Todo el pueblo gritaba y aplaudía. «¡Que vivan los novios!», gritó el tío Roberto. Pero cuando miré hacia donde estaba Javier, vi algo que me heló la sangre. Estaba hablando con un hombre vestido de traje negro que no reconocí. Un hombre que definitivamente no era de por aquí. Se veían muy serios, como si estuvieran haciendo algún tipo de negocio. «Ana, vámonos», me gritó Sofía. «Hora de la fiesta». Decidí olvidarme de Javier por el momento. Era el día de mi hermana, y nada iba a arruinarlo. La hacienda se transformó en un verdadero paraíso para la celebración. Las mesas estaban puestas en el jardín principal, decoradas con manteles blancos y centros de mesa con flores amarillas y naranjas. El aroma del mole poblano de la tía Carmen se mezclaba con el de las tortillas recién hechas. El mariachi, los gallos de oro, comenzó a tocar las mañanitas para los novios, y después siguieron con La Llorona y Cielito Lindo. La gente cantaba, bailaba, y el tequila corrían como agua. «¡Un brindis!», gritó el tío Roberto levantando su copa. «Por Sofía y Ricardo. Que Dios los bendiga con muchos años de felicidad y muchos nietos». Todos brindamos y aplaudimos. Sofía no podía dejar de sonreír, y Ricardo la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de Javier hablando con ese extraño. Decidí buscarlo entre los invitados. Lo encontré cerca de la casa principal, otra vez con el teléfono pegado a la oreja. Esta vez pude escuchar parte de su conversación. «Sí, todo está listo para el lunes». «No, nadie sospecha nada. El abogado ya tiene los papeles». Cuando me vio, colgó rápidamente. «Ana, ¿qué tal la fiesta, hermanita?» «Muy bien, Javier. ¿Con quién hablabas?» «Trabajo, ya sabes. Los negocios no descansan ni en las bodas», me dijo con esa sonrisa falsa. «Mejor vamos a bailar, ¿no?» Algo no estaba bien.
Javier nunca había tenido un trabajo fijo, y menos uno que requiriera llamadas tan misteriosas. Pero antes de que pudiera preguntarle más, apareció Sofía corriendo hacia nosotros. «Javier, Ricardo quiere hablar contigo. Dice que tiene una sorpresa para toda la familia». Los ojos de Javier brillaron de una manera extraña. ¿Una sorpresa? ¡Qué interesante! Todos nos reunimos alrededor de la mesa principal. Ricardo se puso de pie, tomó la mano de Sofía y pidió silencio golpeando su copa con un cuchillo. «Familia Mendoza, amigos queridos», comenzó. «Este día no solo marca el inicio de mi vida con Sofía, sino también el momento de compartir con ustedes algo muy especial». Sacó un sobre manila de su chaqueta. «Hace 6 meses, cuando le pedí la mano a Sofía, don Carlos me llamó. Ya sabían que estaba muy enfermo, pero tenía algo importante que decirme. El silencio se podía cortar con cuchillo. Mamá se puso pálida. Me entregó esto», continuó Ricardo mostrando el sobre, «con la condición de que lo abriera el día de la boda frente a toda la familia». Javier se acercó más, con los ojos fijos en el sobre. Yo podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué es eso, mijo?», preguntó mamá con voz temblorosa. Es el testamento completo de don Carlos, el verdadero testamento». La bomba había estallado. Hasta ese momento, solo conocíamos una parte del testamento de papá, la que había leído el licenciado Herrera hace 2 años. Esa parte dividía la hacienda entre los 3 hermanos a partes iguales, pero mencionaba que había otras disposiciones que se revelarían en el momento adecuado. Javier se quedó inmóvil. Por primera vez en mi vida lo vi completamente sin palabras. «Ricardo», le dijo con voz ronca, «¿estás seguro de que papá quería que lo abrieras tú?» «Completamente seguro, cuñado. De hecho, me pidió específicamente que lo hiciera en la boda, para que toda la familia estuviera presente». Ricardo abrió el sobre con cuidado. Dentro había varios documentos y una carta escrita a mano por papá. «¿Quieren que la lea en voz alta?» «Sí», dijimos todos al unísono, excepto Javier, que solo asintió sin poder hablar. Y así comenzó a revelarse un secreto que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. Ricardo desplegó la carta con manos temblorosas. La letra de papá, esa que conocíamos tan bien de las notas que nos dejaba en el refrigerador, llenaba varias páginas. «Mis queridos hijos, Carlos, Sofía, Ana y Javier». «Espera», interrumpí. «¿Carlos? ¿Quién es Carlos?». Ricardo me miró con tristeza. «Sigan escuchando. Si están leyendo esta carta es porque ha llegado el momento de revelar la verdad que he guardado durante todos estos años. Carlos, mi hijo mayor, murió cuando tenía 5 años en un accidente. Nunca se los dije porque el dolor era demasiado grande para su madre y para mí». Mamá comenzó a sollozar silenciosamente. El tío Roberto le puso una mano en el hombro. «Pero hay algo más que deben saber. Javier no es mi hijo biológico». El mundo se detuvo. Literalmente, todo se quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Javier se levantó de su silla como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «Eso es mentira», murmuró. Eso no puede ser verdad». Ricardo continuó leyendo con voz quebrada. «Javier llegó a nuestras vidas cuando tenía 3 años. Su madre biológica, María Elena Vázquez, era mi prima lejana. Murió en un accidente y nos pidió que lo cuidáramos. Lo adoptamos legalmente, pero decidimos criarlo como nuestro hijo natural. Para nosotros, siempre fue nuestro hijo del corazón». «Mentira», gritó Javier. «Todo esto es una mentira para quitarme lo que me corresponde. Por esta razón, y porque conozco el carácter ambicioso que Javier ha desarrollado con los años, he decidido cambiar la distribución de la herencia». Todos estábamos en shock. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie se atrevía a irse. «La hacienda y las tierras quedarán divididas únicamente entre mis 2 hijas biológicas, Sofía y Ana. Javier recibirá una cantidad de dinero suficiente para empezar su propia vida, pero no tendrá derecho a las propiedades familiares». Javier estaba blanco como papel. De repente todo tenía sentido. Sus llamadas misteriosas, el hombre extraño en la iglesia, su nerviosismo durante toda la semana. «Esto no se va a quedar así», gritó. «Yo he vivido toda mi vida creyendo que era un Mendoza. No pueden quitarme lo que es mío». «Javier, cálmate», le dijo Sofía tratando de acercarse a él. «No me digas que me calme», le gritó. «Toda mi vida ha sido una mentira». Y entonces pasó algo que nadie esperaba.
Javier sacó su teléfono y marcó un número. «Ya pueden proceder», dijo con voz fría. «Sí, ahora mismo». ¿Proceder con qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. No tuvimos que esperar mucho para entender lo que Javier había planeado. A los pocos minutos, llegaron 3 camionetas negras a la hacienda. De ellas bajaron varios hombres vestidos de traje, encabezados por el mismo hombre extraño que había visto hablando con Javier en la iglesia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el tío Roberto poniéndose de pie. El hombre se dirigió directamente a nuestra mesa, ignorando a los invitados que comenzaban a ponerse nerviosos. «Buenas noches. Soy el licenciado Raúres, representante legal del señor Javier Mendoza. Vengo a notificarles que hay una demanda legal en proceso contra esta propiedad». «¿Una demanda?», preguntó Sofía confundida. Javier se acercó al licenciado con una sonrisa que me dio náuseas. Como pueden ver, querida familia, yo también tenía una sorpresa preparada para esta noche. «Javier, ¿qué has hecho?», le preguntó mamá con lágrimas en los ojos. «Lo que tenía que hacer para proteger mis derechos», respondió él. «Hace 3 meses presenté una demanda alegando que he vivido como hijo legítimo durante más de 20 años y que tengo derecho a recibir mi parte de la herencia sin importar lo que diga ese testamento». El licenciado Raúres desplegó varios documentos. «Además», continuó Javier, «tengo pruebas de que don Carlos estaba mentalmente incapacitado cuando escribió ese testamento. Los medicamentos que tomaba para el cáncer afectaron su juicio». «Eso es mentira y lo sabes», grité yo. «Papá estaba perfectamente lúcido hasta el final». «¿Ah, sí, Ana? Entonces explícame por qué escondió ese testamento durante 2 años. ¿Por qué no lo leyó el licenciado Herrera cuando papá murió? ¿Por qué se lo dio a Ricardo y no a su propio abogado?». Tenía que admitir que eran preguntas válidas, pero conocía a mi papá y sabía que siempre tenía buenas razones para lo que hacía. «Señor Mendoza», dijo el licenciado dirigiéndose a Ricardo, «hasta que se resuelva esta situación legal, esta propiedad queda bajo embargo preventivo. Nadie puede vender, modificar o transferir nada relacionado con la hacienda». Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos ya se estaban levantando de sus mesas, incómodos con la situación. «Javier», le dijo Sofía con voz quebrada, «es mi boda. ¿No podías esperar?». «No, hermanita. Ya esperé demasiado. Y cuando me enteré de que Ricardo tenía ese sobre, supe que no podía esperar ni un día más. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Javier había sabido del testamento desde antes. ¿Pero cómo? La fiesta se acabó de manera abrupta. Los invitados se fueron uno por uno, susurrando entre ellos sobre el escándalo que acababa de presenciar. Los mariachis guardaron sus instrumentos sin saber qué hacer, y las meseras comenzaron a recoger los platos de comida que se había quedado fría. Sofía lloraba en brazos de Ricardo, su hermoso vestido de novia arrugado y manchado con lágrimas. Mamá se había encerrado en su cuarto, y el tío Roberto trataba de hablar con el licenciado Raúres para entender mejor la situación legal. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Algo no cuadraba en toda esta historia, y estaba decidida a descubrir qué era. «Ricardo», le dije acercándome a él, «necesito que me digas exactamente qué pasó cuando papá te dio ese sobre». «Ana, no creo que sea el momento. No hay mejor momento que este», lo interrumpí. «Si vamos a pelear por la hacienda necesitamos saber toda la verdad». Ricardo suspiró y se sentó en una de las sillas que aún quedaban en el jardín. «Fue hace 6 meses, como dije. Don Carlos me pidió que fuera a verlo a solas. Estaba en el hospital, después de una de sus quimioterapias. Se veía muy débil, pero su mente estaba clara». «¿Qué te dijo exactamente?». «Me dijo que sabía que me casaría con Sofía, que podía ver el amor en nuestros ojos. Pero también me dijo algo extraño, que Javier había estado haciendo preguntas sobre el testamento, tratando de averiguar si había más documentos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de preguntas?». Le preguntó al licenciado Herrera si estaba seguro de que ese era el testamento completo. «También había estado revisando los papeles de tu papá en su oficina de la hacienda». «¿Y papá se dio cuenta?». «Sí. Por eso decidió darme el sobre a mí en lugar de dejarlo con el abogado. Me dijo que Javier no podía enterarse de la existencia de ese testamento hasta el momento correcto, pero Javier sí se había enterado. De alguna manera, había descubierto que existía un segundo testamento, y por eso había preparado toda esa demanda legal». «Ricardo, ¿revisaste todo lo que había en el sobre?». «Solo la carta que leí. Había más documentos,
pero después de lo que pasó con Javier, los guardé en un lugar seguro. ¿Qué otros documentos? No lo sé, Ana. No los he leído. Tu papá me pidió específicamente que solo abriera el sobre en la boda, y eso fue lo que hice. Tenía que ver esos documentos. Tenía la sensación de que ahí estaba la clave para entender todo este misterio. Ricardo, necesito que me lleves a donde escondiste esos papeles. Ahora, ¿estás segura? Tal vez deberíamos esperar a mañana cuando todos estemos más calmados. No, Javier ya nos llevó ventaja durante meses. No podemos esperar ni un día más. Ricardo me llevó a su departamento en el pueblo, un lugar pequeño pero acogedor que había rentado mientras terminaba sus estudios de veterinaria. Allí, escondidos detrás de una fotografía enmarcada de él y Sofía, estaban los documentos restantes del sobre. Los puse aquí porque pensé que era el lugar más seguro, me explicó mientras los sacaba. Había 3 documentos más: una escritura, una carta dirigida específicamente a mí y algo que parecía ser un acta de nacimiento. Ana, me dijo Ricardo, tal vez estos documentos sean privados. No estoy seguro de que deba verlos contigo. Ricardo, eres parte de la familia ahora. Además, papá te confió estos papeles por una razón. Abrí primero la carta dirigida a mí. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, es porque los eventos se han desarrollado como yo esperaba. Siempre fuiste la más observadora de mis hijos, la que hacía las preguntas correctas. Por eso necesito que seas tú quien descubra la verdad completa. Las manos me temblaban mientras continuaba leyendo. Javier no solo no es mi hijo biológico, sino que tampoco es quien dice ser. El verdadero nombre de su madre no era María Elena Vázquez, era María Elena Guerrero, y tenía una hermana gemela llamada Patricia. ¿Patricia Guerrero?, murmuré. Ese nombre me suena familiar. Ricardo se acercó para leer por encima de mi hombro. Patricia Guerrero se casó con un hombre muy peligroso, involucrado en negocios ilegales. Cuando María Elena murió, Patricia vino a reclamar a Javier, pero yo me negué a dárselo porque sabía el tipo de vida que le esperaba. Patricia juró que algún día regresaría por él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ana, creo que ese día ha llegado. He notado que Javier recibe llamadas extrañas y tiene dinero que no puede explicar. Temo que Patricia lo haya encontrado y esté usando a Javier para apoderarse de nuestras tierras. Miré a Ricardo, que estaba igual de pálido que yo. ¿Crees que es posible?, me preguntó. Tomé el acta de nacimiento. Era de Javier, pero el nombre de la madre era efectivamente María Elena Guerrero. No Vázquez, como papá había dicho en la carta que leyó Ricardo en la boda. Papá mintió en la primera carta, murmuré. Le cambió el apellido a la madre para proteger a Javier de su verdadera familia. El último documento era una escritura de unas tierras que yo no conocía. Tierras que aparentemente papá había comprado en secreto hace 5 años, y que según el documento, tenían depósitos minerales muy valiosos. Dios mío, susurré. Por eso Javier quiere la herencia. No es solo por la hacienda, es por estas tierras. Pero, ¿cómo pudo enterarse de esto? Porque Patricia debe haberlo contactado, y juntos investigaron los bienes de papá. Seguramente por eso Javier tenía tanto dinero últimamente. Ella lo está financiando. De repente todo tenía sentido. Las llamadas misteriosas, los hombres extraños, la demanda perfectamente preparada. Javier no estaba actuando solo. Ricardo, le dije, creo que mi hermano está en peligro. Y nosotros también. Al día siguiente decidí enfrentar directamente a Javier. Lo encontré en el hotel del pueblo donde se había quedado después de la pelea de la noche anterior. Vine sola, le dije cuando abrió la puerta de su habitación. Solo quiero hablar. ¿Así? ¿Y de qué quieres hablar, hermanita?, me dijo con esa sonrisa fría que había estado usando desde la boda. De Patricia Guerrero. La sonrisa se le borró inmediatamente. Trató de cerrar la puerta, pero puse mi pie para impedírselo. No sé de qué me hablas. Claro que sabes, es tu tía, ¿verdad? La hermana de tu madre verdadera. Javier me miró por un momento que pareció eterno, y después se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Cómo te enteraste? Papá dejó más documentos. Lo sabía todo, Javier. Sabía que ella te había encontrado. Javier se sentó en la cama y se puso las manos en la cabeza. ¿Tienes idea de lo que es vivir toda tu vida creyendo que eres una persona y después descubrir que todo es mentira? Papá y mamá te amaron como a un hijo verdadero. Pero no era verdadero, me gritó. Toda mi vida ha sido una mentira. Y cuando Patricia me contactó hace un año, por fin alguien me dijo la verdad. ¿Qué te dijo?
que mis verdaderos padres habían tenido propiedades, dinero, una vida que Carlos Mendoza me quitó cuando me adoptó, que tenía derecho a más de lo que me estaba dando. Javier, papá te salvó de una vida peligrosa. ¿No te das cuenta de que Patricia te está manipulando? ¿Manipulando? Ella es la única que se ha preocupado por mis verdaderos intereses. Me ayudó a investigar los bienes de Carlos, me consiguió el mejor abogado, me está apoyando para recuperar lo que me pertenece. ¿Y a cambio de qué? Javier se quedó callado. Ahí estaba el problema. ¿A cambio de qué, Javier? Le repetí. A cambio de una parte de las ganancias cuando vendamos las tierras. ¿Cuáles tierras? Las que Carlos compró en secreto, las que tienen los depósitos de plata. Así que sabía lo de las tierras minerales. Patricia había hecho muy bien su tarea. Javier, ¿no te parece extraño que tu tía aparezca después de más de 20 años justo cuando papá estaba muriendo? ¿No te parece sospechoso que sepa tantos detalles sobre sus propiedades? Ella me explicó todo eso. ¿Te explicó por qué papá se negó a entregarle cuando eras niño? Dijo que Carlos era ambicioso, que quería quedarse con las propiedades de mis padres verdaderos. Javier, tus padres verdaderos no tenían propiedades. Tu madre era prima lejana de papá y vivía en la pobreza. Patricia te está mintiendo. Vi la duda en sus ojos por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. No puede ser. Ella me mostró documentos, fotografías, documentos que se pueden falsificar. Javier, necesitas que me ayudes a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que pudiera responderme, escuchamos voces en el pasillo del hotel, voces que se acercaban a la habitación de Javier. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. Su cara se puso blanca. Se suponía que no llegarían hasta mañana. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Entraron dos hombres grandes vestidos de negro, seguidos por una mujer de unos 50 años que, de no ser por el cabello teñido de rubio y los lentes oscuros, podría haber sido igual a la fotografía que tenía mamá de María Elena, la madre de Javier. Patricia, llegaste antes de tiempo, dijo Javier nervioso. Los planes cambiaron, sobrino, respondió ella con una voz ronca de fumadora. Anoche me enteré de que había más documentos que pueden complicar nuestro negocio. Me miró de arriba abajo como si fuera un insecto. Y tú debes ser Ana, la hija favorita de Carlos. Mucho gusto, le dije, tratando de mantener la calma. El gusto es mío, querida, aunque no va a durar mucho. Uno de los hombres cerró la puerta y se puso delante de ella. El otro se quedó junto a Patricia. Javier me ha estado contando que encontraron un testamento muy interesante anoche. Un testamento que dice algunas mentiras sobre mí. ¿Mentiras?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos escribió que yo estaba casada con un hombre peligroso, involucrado en negocios ilegales. Eso no es verdad, querida. Mi esposo tenía una empresa de importación completamente legal. Murió hace 5 años. Desafortunadamente, dejó algunas deudas que necesito pagar. Por eso necesito mi parte de la herencia de mi sobrino. Javier la miraba con confusión. Patricia, no entiendo. Dijiste que venías a ayudarme a recuperar lo que era mío. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo, mi niño. Pero las cosas se han complicado. Ahora necesitamos acelerar el proceso. Sacó un papel de su bolsa. Ana, querida, necesito que firmes esto. ¿Qué es? Es una renuncia a tus derechos sobre la hacienda y las tierras. A favor de Javier, por supuesto. No voy a firmar eso. Patricia chasqueó la lengua. Eso me temía. Miguel, muéstrale a la señorita lo que pasa cuando la gente no coopera. Miguel, el hombre más grande, se acercó a mí y me agarró del brazo con fuerza. «¡Espera!», gritó Javier. «Patricia, dijiste que solo íbamos a usar métodos legales. Los métodos legales toman demasiado tiempo, sobrino. Y yo no tengo tiempo». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Javier había sido usado igual que nosotros. Patricia nunca tuvo intención de compartir nada con él. Lo había manipulado para que hiciera el trabajo sucio, y ahora que tenía lo que necesitaba, él era tan desechable como el resto de nosotros. «Javier», le dije, «ahora puedes ver quién es realmente». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas de rabia y decepción. «Patricia, ¿todo lo que me dijiste era mentira?» «No todo, querido. Sí eres mi sobrino. Pero el resto, bueno, a veces tenemos que inventar historias para conseguir lo que necesitamos». Y entonces Javier hizo algo que jamás pensé que haría. Me defendió. «Suéltala»,
le gritó Javier a Miguel. Ana no tiene nada que ver en esto. Patricia lo miró con sorpresa. Javier, querido, no te pongas sentimental ahora. Estamos tan cerca de conseguir lo que vinimos a buscar. ¿Conseguir qué exactamente?, preguntó Javier, porque ya no entiendo nada de lo que está pasando. Patricia suspiró como si estuviera hablando con un niño pequeño. Está bien, sobrino. Ya que preguntas, te voy a contar la verdad completa. Tu madre, mi hermana María Elena, no murió en un accidente como te dijo Carlos. Javier se puso pálido. ¿Qué quieres decir? María Elena descubrió algo que no debía. Algo sobre las tierras que Carlos estaba comprando en secreto. Tierras que él sabía que tenían depósitos de plata. Pero, papá compró esas tierras hace 5 años. María Elena murió hace más de 20 años. Patricia sonrió de manera cruel. No, querido. Carlos había estado comprando tierras poco a poco durante años, usando nombres falsos y empresas fantasma. Tu madre trabajaba en el registro de la propiedad del Estado y se dio cuenta del patrón. Miguel seguía agarrándome del brazo, pero yo podía ver que Javier estaba empezando a entender la magnitud de la mentira. ¿Estás diciendo que que Carlos mató a mi madre? No directamente, pero cuando ella amenazó con exponer sus negocios turbios, él se aseguró de que tuviera un accidente de coche. Después se quedó contigo para que no hubiera testigos. Eso es mentira, grité. Mi papá jamás habría hecho algo así. ¿Ah, no, querida? Entonces explícame cómo un simple ranchero pudo comprar tierras por millones de pesos sin que nadie se diera cuenta. La verdad era que yo no podía explicarlo. Papá siempre había sido misterioso sobre sus finanzas, y después de su muerte, habíamos descubierto que tenía mucho más dinero del que pensábamos. Javier, continuó Patricia, Carlos te adoptó para mantenerte cerca, para asegurarse de que nunca sospecharas la verdad, pero ahora que está muerto, podemos recuperar lo que nos pertenece. ¿Nos pertenece? Por supuesto. Como única familia de María Elena, yo tengo derecho a heredar lo que ella habría recibido si hubiera vivido. Y tú, como su hijo, también. Javier me miró con lágrimas en los ojos. Ana, ¿y si es verdad? ¿Y si Carlos realmente mató a mi madre? No sabía qué responder. Una parte de mí sabía que Patricia estaba mintiendo, pero otra parte comenzaba a tener dudas. ¿Realmente conocía a mi papá tan bien como creía? Patricia aprovechó mi silencio para continuar con su manipulación. Mira, Ana, entiendo que es difícil aceptar que tu padre no era el hombre que creías, pero los hechos están ahí. ¿Por qué crees que escondió ese testamento durante 2 años? ¿Por qué se lo dio a Ricardo en lugar de a su abogado? ¿Por qué? Porque sabía que Javier estaba haciendo preguntas sobre la herencia. Exacto, porque sabía que si Javier investigaba demasiado, descubriría la verdad sobre la muerte de su madre. Miguel me apretó el brazo más fuerte, recordándome que seguía siendo su prisionera. Pero hay una manera de resolver esto sin violencia, continuó Patricia. Si Ana firma los papeles renunciando a sus derechos, yo me aseguraré de que reciba una parte justa del dinero. Digamos, el 10%. ¿El 10% de qué?, pregunté. De lo que valen realmente esas tierras minerales. Aproximadamente 50 millones de pesos. La cifra me dejó sin aliento. 50 millones de pesos era más dinero del que nuestra familia había visto en toda su vida. ¿Cómo sabes cuánto valen? Porque he estado investigando durante años, querida, desde que mi esposo murió y necesité dinero para pagar sus deudas. Javier seguía en shock, procesando todo lo que había escuchado. Patricia, si todo esto es verdad, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no viniste antes? Porque necesitaba pruebas, sobrino. Y porque Carlos era un hombre peligroso cuando estaba vivo. Ahora que está muerto es más fácil manejar la situación. Pero tú me dijiste que mis padres tenían propiedades. Tenían derecho a esas propiedades que Carlos robó. Es lo mismo, ¿no? No, no era lo mismo. Y yo podía ver en los ojos de Javier que él también se estaba dando cuenta de cuánto lo habían manipulado. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, escuchamos voces afuera del hotel. Voces que se acercaban a nuestra habitación. ¿Esperas a más gente?, le preguntó Patricia a Javier. No, no sé quién puede ser. Patricia les hizo una seña a sus hombres. Miguel me soltó el brazo y se dirigió hacia la ventana para mirar hacia afuera. Jefa, hay patrullas de policía afuera y una camioneta que parece oficial. ¿Policía? Patricia se puso nerviosa por primera vez desde que había llegado. ¿Quién pudo haberlos llamado? Yo sonreí por primera vez en toda la mañana.
Probablemente Ricardo. Le dije que si no regresaba en 2 horas llamara a las autoridades. Patricia me miró con furia. Eres más lista de lo que pensé, niña. Alguien tocó la puerta. Policía. Abran la puerta. Policía Federal. Tenemos una orden de cateo. Patricia maldijo en voz baja. Sus 2 hombres sacaron pistolas, pero ella les hizo una seña para que las guardaran. No seas idiota, Miguel. No podemos enfrentarnos a la Policía Federal. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó el otro hombre. Patricia pensó rápidamente. Después me miró con una sonrisa que no me gustó nada. Javier, querido, necesito que me ayudes con una última cosa. ¿Qué cosa? Diles a los policías que Ana y tú estaban discutiendo el testamento de su padre pacíficamente, que Miguel y Roberto son mis abogados y que yo soy una familiar que vino a ayudar a resolver el problema de la herencia. Patricia, no puedo mentirle a la policía. Claro que puedes, a menos que quieras que investigue más profundamente la muerte de tu madre. Estoy segura de que la policía encontraría muy interesante saber que Carlos tenía motivos para eliminarla. La amenaza estaba clara. Si Javier no cooperaba, Patricia se aseguraría de que la memoria de papá quedara destruida para siempre. «Abran la puerta o la derribaremos», gritaron desde afuera. «Ya vamos», respondió Patricia con voz calmada. Miguel abrió la puerta. Entraron 3 policías federales y un hombre mayor vestido de traje que se presentó como el agente especial Martínez. «Buenos días. Recibimos una denuncia de que había una persona desaparecida en este hotel». «No hay nadie desaparecido aquí, oficial», dijo Patricia con su mejor sonrisa. «Solo estamos teniendo una reunión familiar para discutir algunos asuntos de herencia». El agente Martínez me miró directamente. «¿Usted es Ana Mendoza?» «Sí, soy yo. ¿Está aquí por su propia voluntad?» Miré a Patricia, que me observaba intensamente. Después miré a Javier, que tenía los ojos llenos de confusión y miedo. Sabía que este era el momento decisivo. Podía denunciar a Patricia aquí mismo, pero entonces ella cumpliría su amenaza de inventar evidencia contra papá. O podía seguirle el juego un poco más, hasta encontrar la manera de demostrar que estaba mintiendo. «Sí, oficial. Estoy aquí por mi propia voluntad». Patricia sonrió, satisfecha. «Como pueden ver, todo está en orden. Solo estamos resolviendo algunos malentendidos familiares». Pero el agente Martínez no parecía convencido. «¿Y usted es?», le preguntó a Patricia. «Patricia Guerrero, tía de Javier. Vine desde la Ciudad de México para ayudar con el testamento de Carlos Mendoza. ¿Tiene identificación?». Patricia sacó una credencial del IFE. El agente la revisó cuidadosamente. «Señora Guerrero, tengo entendido que usted ha estado involucrada en algunos problemas legales en la capital». La sonrisa de Patricia se desvaneció un poco. «No sé de qué me habla, oficial. Fraude inmobiliario, estafa, uso de documentos falsos. ¿Le suena familiar?». Ahora Patricia se veía genuinamente nerviosa. «Debe haber algún error». «No hay error, señora. Tenemos una orden de aprehensión contra usted desde hace 6 meses». Miguel y Roberto se pusieron tensos, listos para actuar. Pero los policías fueron más rápidos. Manos arriba, todos contra la pared. Y así, en cuestión de segundos, toda la operación de Patricia se vino abajo. En la estación de policía, mientras Patricia y sus hombres eran procesados, el agente Martínez nos explicó toda la situación a Javier y a mí. Patricia Guerrero ha estado estafando a familias durante años. Su método es siempre el mismo. Investiga a personas que han fallecido recientemente y tienen propiedades valiosas. Después contacta a algún familiar vulnerable y le inventa una historia sobre herencias robadas. «¿Entonces todo lo que me dijo sobre mi madre era mentira?», preguntó Javier. «Completamente falso. Su madre, María Elena Guerrero, sí murió en un accidente de coche, pero fue exactamente eso, un accidente. Había reportes policiales, testigos, todo estaba debidamente documentado. ¿Y las tierras que compró papá?». El agente consultó sus notas. Su padre empezó a comprar esas tierras hace 15 años, poco a poco, como una inversión a largo plazo, todo completamente legal. Es cierto que tenían depósitos minerales, pero él no lo sabía cuando las compró. Lo descubrió después, cuando una empresa minera se acercó a él para hacer estudios geológicos. «Entonces papá no era un criminal», dije con alivio. «Todo lo contrario. Según nuestros registros, Carlos Mendoza era un hombre de negocios muy honesto. Nunca tuvo problemas con la ley,
Pagaba todos sus impuestos y tenía excelente reputación en la comunidad. Javier se puso la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Arruiné la boda de Sofía. Acusé a papá de ser un asesino. Puse en peligro a toda mi familia. Todo por las mentiras de una estafadora. Javier, le dije poniéndole una mano en el hombro. Patricia es muy buena en lo que hace. Te manipuló aprovechando tus inseguridades sobre ser adoptado. ¿Cómo me pueden perdonar después de todo esto? Porque sigues siendo nuestro hermano. Adoptado o no, has sido parte de nuestra familia durante más de 20 años. Eso no va a cambiar por los errores que hayas cometido. El agente Martínez nos interrumpió. Hay algo más que deben saber. Patricia no actuaba sola. Forma parte de una red de estafadores que opera en todo el país. Ustedes fueron solo una de sus víctimas. ¿Cuántas familias ha estafado? Al menos 12 que sepamos. Algunas perdieron todas sus propiedades antes de que pudiéramos detenerla. Me di cuenta de lo afortunados que habíamos sido. Si Patricia hubiera tenido más tiempo, o si no hubiéramos descubierto los documentos extra que papá había dejado, podríamos haber perdido todo. ¿Qué va a pasar con la demanda que presentó Javier? Tendrán que resolverlo con su abogado, pero considerando las circunstancias, estoy seguro de que se puede anular. Especialmente ahora que sabemos que fue presentada bajo engaños. ¿Y el embargo de la Hacienda? Se levantará en cuanto su abogado presente los documentos correspondientes. Por primera vez en días, sentí que podía respirar tranquila. La pesadilla había terminado. Pero cuando miré a Javier, me di cuenta de que para él, la parte más difícil apenas estaba comenzando. Tendría que pedir perdón a su familia y tratar de reparar todo el daño que había causado. 2 días después, toda la familia se reunió en la sala principal de la hacienda. Mamá, Sofía, Ricardo, el tío Roberto y varios primos que habían venido para apoyarnos después de enterarse de lo que había pasado. Javier estaba sentado frente a todos, con la cabeza baja, esperando su turno para hablar. Antes que nada, comenzó mamá, quiero que todos sepan que Patricia Guerrero fue arrestada y confesó haber inventado toda la historia sobre Carlos. Nuestro Carlos nunca hizo nada malo. Todos suspiraron con alivio. La memoria de papá había sido limpiada. Ahora, continuó mamá, Javier quiere decirles algo a todos. Javier se puso de pie, con las manos temblando. No sé por dónde empezar. Lo que hice fue imperdonable. Arruiné la boda de Sofía. Puse en peligro a Ana. Acusé a papá de cosas horribles y casi pierdo la hacienda que él tanto amaba. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de compasión por su hermano. Todo porque me dejé llevar por la rabia y la inseguridad. Cuando Patricia me dijo que no era realmente un Mendoza, sentí como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Pero me di cuenta de que la verdadera mentira era creer que el amor de esta familia dependía de la sangre. Javier, lo interrumpió mamá. Ven acá. Javier se acercó a ella y mamá lo abrazó como cuando era niño. Tú eres mi hijo. No importa cómo llegaste a esta familia, eres mi hijo. Y nada de lo que hagas va a cambiar eso. Pero mamá, casi pierdo la hacienda. Las propiedades se pueden recuperar, mijo, pero la familia no. Y tú sigues siendo parte de esta familia. Sofía se levantó y también lo abrazó. Javier, lo único que me duele es que no confiaras en nosotros. Si hubieras venido a hablar conmigo cuando empezaste a tener dudas sobre tu origen, te habría ayudado a buscar respuestas de la manera correcta. Tenía miedo de que me rechazaran si descubrían que no era realmente su hermano. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo. Ahora que sabes que somos tu familia sin importar qué vas a hacer? Javier pensó por un momento. Quiero retirar la demanda y pedirle perdón público a toda la familia. También quiero trabajar en la hacienda para demostrar que merezco estar aquí. No tienes que demostrar nada, le dije, pero me alegra saber que quieres quedarte. El tío Roberto, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. Muchachos, su papá me pidió que les dijera algo si alguna vez pasaba algo como esto. Todos lo miramos con curiosidad. Me dijo, Roberto, si algún día mis hijos dudan de que son una familia de verdad, recuérdales que las familias no se hacen con sangre, se hacen con amor, y esta familia tiene amor de sobra. No había un ojo seco en la habitación. Ahora, dijo mamá, limpiándose las lágrimas, ¿qué vamos a hacer con esas tierras minerales? Esa tarde, nos reunimos en el estudio de papá para revisar todos los documentos relacionados con las tierras minerales.
Ricardo había traído al licenciado Herrera, nuestro abogado de confianza, para que nos explicara exactamente qué teníamos. Don Carlos fue muy inteligente, explicó el licenciado. Compró estas tierras a lo largo de 15 años, en pequeñas parcelas, para no levantar sospechas. Cuando descubrió que tenían depósitos de plata, decidió no explotarlos de inmediato. ¿Por qué no?, preguntó Sofía. Porque sabía que la minería traería problemas al pueblo. Contaminación del agua, destrucción del paisaje, desplazamiento de familias. Don Carlos prefirió esperar hasta encontrar una empresa responsable que respetara el medio ambiente. ¿Y encontró esa empresa?, preguntó Javier. Sí, 3 meses antes de morir, firmó un contrato con una empresa canadiense que usa tecnología limpia. El contrato garantiza que solo extraerán plata durante 10 años, y después restaurarán completamente el terreno. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó mamá. Aproximadamente 60 millones de pesos a lo largo de los 10 años, además de empleos para toda la región. La cifra nos dejó a todos sin palabras. Era mucho más dinero de lo que Patricia había mencionado. Pero hay una condición, continuó el licenciado. Don Carlos especificó que este dinero no se puede usar solo para la familia. Quería que una parte se destinara a mejorar el pueblo. Una nueva escuela, un centro de salud, carreteras pavimentadas. ¿Qué porcentaje?, pregunté. El 30% va para el desarrollo del pueblo. El 70% restante se divide entre ustedes 3, como especifica el testamento. Javier se quedó pensativo. ¿Ustedes creen que papá sabía que todo esto iba a pasar? ¿Que alguien como Patricia iba a aparecer? Creo que papá era muy sabio, respondió mamá. Sabía que el dinero puede traer problemas. Por eso se aseguró de que fuera usado para ayudar a otros también. Hay algo más, dijo el licenciado. Don Carlos dejó instrucciones específicas sobre cómo administrar este dinero. Quería que se creara un comité familiar, donde los 3 hermanos tomen decisiones juntos. ¿Los 3 hermanos?, preguntó Javier sorprendido. Sí, en el testamento, don Carlos escribió específicamente: mis 3 hijos, Sofía, Ana y Javier. Nunca hubo dudas sobre tu lugar en la familia, joven. Javier comenzó a llorar otra vez, pero esta vez de felicidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Ahora empezamos a planear el futuro, dije yo. Un futuro donde la familia Mendoza va a ser recordada no solo por su riqueza, sino por lo que hizo para ayudar a su comunidad. Me gusta cómo suena eso, dijo Ricardo. A mí también, agregó Javier. Quiero ser parte de algo bueno por primera vez en mucho tiempo. Entonces está decidido, dijo mamá. Vamos a hacer que Carlos se sienta orgulloso de nosotros. 3 meses después, Sofía y Ricardo tuvieron su segunda boda. Una celebración pequeña, íntima, solo con la familia cercana y los amigos más queridos. Esta vez, no hubo interrupciones, no hubo drama, solo amor y felicidad. Javier fue el padrino de Ricardo, como debería haber sido desde el principio. Pronunció un discurso hermoso sobre segundas oportunidades y el poder del perdón. A veces, dijo, tenemos que perder algo para darnos cuenta de lo valioso que era. Yo casi pierdo a mi familia por culpa del orgullo y la ambición. Pero ustedes me enseñaron que el verdadero tesoro no está en las propiedades o el dinero, sino en las personas que nos aman sin condiciones. La empresa minera había empezado sus operaciones, y los primeros cheques ya habían llegado. Con ese dinero, habíamos empezado la construcción de la nueva escuela del pueblo, y mamá había sido elegida presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario. Javier había decidido estudiar administración de empresas para ayudar a manejar los proyectos familiares. Trabajaba en la hacienda durante el día y estudiaba en línea por las noches. Yo había sido aceptada en la universidad para estudiar trabajo social. Quería especializarme en ayudar a familias que habían sido víctimas de estafas, como habíamos sido nosotros. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Sofía mientras bailábamos en su segunda boda. ¿Qué? Que Patricia vino a destruir nuestra familia, pero terminó uniéndonos más que nunca. Tenía razón. La crisis nos había forzado a hablar de cosas que nunca habíamos discutido. Adopción, herencias, miedos, inseguridades. Y al enfrentar todo eso juntos, nos habíamos vuelto más fuertes. Ricardo se acercó a nosotras. Señoras, ¿puedo robarme a mi esposa para el siguiente baile? Por supuesto, le dije, pero esta vez nada de sobres misteriosos. Ricardo se rió. Prometido.
aunque debo admitir que la primera boda fue más emocionante. «Ricardo», le gritó Sofía, dándole un golpe juguetón en el brazo. Mientras los veía bailar, me di cuenta de que papá había tenido razón en todo. Había protegido a Javier de una familia peligrosa, había invertido sabiamente para asegurar nuestro futuro, y había planificado todo para que pudiéramos superar cualquier crisis que se presentara. Pero sobre todo, nos había enseñado que el verdadero valor de una familia no está en los documentos legales o la sangre compartida, sino en el amor y la lealtad que elegimos darnos unos a otros cada día. Un año después de la segunda boda, cuando ya pensábamos que todos nuestros problemas habían quedado en el pasado, recibimos una visita inesperada. Yo estaba en la universidad, Javier trabajaba en la nueva escuela del pueblo, y Sofía atendía la tienda de artesanías que había abierto con parte de su herencia, cuando mamá nos llamó a todos urgentemente. «Vengan a la hacienda inmediatamente», nos dijo por teléfono. «Ha llegado alguien que dice conocer la verdad sobre Patricia Guerrero». Cuando llegamos, encontramos a mamá en la sala principal con una mujer mayor, de unos 60 años, elegantemente vestida, que se presentó como Elena Vázquez. «¿Vázquez?», preguntó Javier. «¿Como el apellido falso que papá usó para la madre de Javier?» «No era falso», dijo la mujer con voz suave. «Ese era realmente mi apellido. Yo soy Elena Vázquez, y María Elena Guerrero era mi hija». El mundo se detuvo otra vez. Después de todo lo que habíamos pasado, ¿aparecía ahora la verdadera abuela de Javier? «Señora», le dije cuidadosamente, «¿puede probarnos lo que dice?» Elena sacó una caja de documentos de su bolso. Actas de nacimiento, fotografías, cartas escritas a mano. María Elena era mi hija, pero cuando se casó con Roberto Guerrero, decidió usar el apellido de él. Yo nunca estuve de acuerdo con ese matrimonio. «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Porque Roberto era un hombre violento, le pegaba a mi hija, y yo tenía miedo de que también le fuera a pegar al niño». Mostró una fotografía de una mujer joven cargando a un bebé. La mujer se parecía mucho a Patricia, pero tenía una expresión dulce y tierna que Patricia nunca había mostrado. Cuando María Elena murió en el accidente, yo quise quedarme con Javier, pero Roberto me amenazó. Me dijo que si trataba de llevármelo, me haría daño. Así que cuando Carlos se ofreció a adoptarlo, yo acepté, porque sabía que estaría seguro. «¿Y Patricia?», pregunté. ¿Realmente era hermana de María Elena? Elena suspiró tristemente. Patricia era la hermana gemela de María Elena, pero eran muy diferentes. Patricia siempre fue ambiciosa, envidiosa, capaz de cualquier cosa por dinero. Cuando se enteró de que Carlos había adoptado a Javier, comenzó a planear cómo usar eso a su favor. «¿Cómo se enteró usted de lo que había pasado aquí?» «Vi las noticias sobre su arresto. Cuando me di cuenta de que había involucrado a mi nieto en sus mentiras, supe que tenía que venir a aclarar las cosas». Javier, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Señora Elena, ¿usted quiere que me vaya con usted?» Elena sonrió con ternura. «Ay, mijo, no. Tú ya tienes una familia que te ama. Yo solo vine a conocerte y a asegurarme de que estuvieras bien. ¿Y si yo quisiera conocerla mejor? Si quisiera tener una relación con usted, me encantaría mi nieto, pero sin presiones, sin dramas, solo como lo que somos, familia. Y así, en lugar de perder un miembro de la familia, ganamos uno más». 2 años después, en el aniversario de la muerte de papá, toda la familia extendida se reunió en la hacienda para una celebración especial. La nueva escuela había sido inaugurada, el centro de salud estaba funcionando perfectamente, y el pueblo había prosperado gracias a los empleos de la mina. Sofía estaba embarazada de su primer hijo, un varón que llevaría el nombre de Carlos en honor a papá. Ricardo había terminado su especialización en veterinaria y mantenía una clínica muy exitosa. Javier se había graduado de la universidad con honores y ahora manejaba todos los proyectos de desarrollo comunitario. También había empezado una relación seria con Andrea, una maestra de la nueva escuela. Yo había terminado mi carrera y trabajaba en una organización que ayudaba a víctimas de fraude. El caso de Patricia se había convertido en mi especialidad y había ayudado a desarmar varias redes similares en otros estados. Mamá había encontrado un nuevo propósito en su trabajo comunitario y también había comenzado a salir con el Dr. López, el director del nuevo centro de salud. Elena, la abuela de Javier,
Se había mudado al pueblo y vivía en una casita cerca de la hacienda. Se había convertido en la abuela oficial de todos nosotros, incluyendo al bebé que venía en camino. ¿Saben qué?, dijo Javier mientras todos estábamos sentados en el jardín, viendo la puesta del sol. Creo que papá planeó todo esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Creo que sabía que Patricia iba a aparecer. Por eso dejó esos documentos extra con Ricardo. Por eso escribió 2 testamentos. Por eso se aseguró de que la verdad saliera a la luz exactamente cuando tenía que salir. ¿Tú crees?, preguntó mamá. Estoy seguro. Papá siempre fue un paso adelante de todos nosotros. Nos protegió incluso después de morir. Ricardo levantó su copa de limonada. Entonces brindemos por Carlos Mendoza, el hombre que nos enseñó que las familias verdaderas se construyen con amor, no con sangre, y que nos demostró que hasta los problemas más grandes se pueden resolver si nos mantenemos unidos. Agregué yo. Por papá, dijimos todos al unísono. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda San Miguel, me di cuenta de que habíamos llegado al final de una historia, pero también al comienzo de muchas otras. El bebé de Sofía crecería escuchando esta historia, aprendiendo sobre la importancia de la familia, la honestidad y el perdón. Patricia cumplió una sentencia de 8 años en prisión por fraude múltiple. Su red de estafadores fue completamente desmantelada y varias familias recuperaron sus propiedades. Javier nunca volvió a dudar de su lugar en la familia Mendoza, y nosotros nunca volvimos a dar por sentado lo afortunados que éramos de tenernos unos a otros, porque al final aprendimos que el verdadero tesoro no estaba en las tierras, ni en la plata, ni en los millones de pesos. El verdadero tesoro era la familia que habíamos construido juntos, una familia que había sobrevivido a la traición, al engaño y a las dudas, y que había salido más fuerte del otro lado. Y cuando años después el pequeño Carlos creciera y nos preguntara sobre su abuelo, le contaríamos esta historia. Le diríamos que su abuelo Carlos Mendoza no solo le había dejado una herencia de dinero y propiedades, sino algo mucho más valioso, una familia unida por el amor incondicional, la segunda oportunidades y la certeza de que siempre podemos confiar unos en otros, sin importar lo que pase. La historia que comenzó con una boda interrumpida terminaba con una familia más grande, más fuerte y más unida que nunca. Y aunque Patricia había venido a destruirnos, sin saberlo nos había dado el regalo más grande, la oportunidad de demostrar que el amor verdadero siempre triunfa sobre la ambición y la mentira. En la hacienda San Miguel, donde todo había comenzado, donde papá había plantado las semillas de su sabiduría, ahora florecía una nueva generación de Mendoza que llevaría adelante sus valores, honestidad, generosidad y sobre todo, el entendimiento de que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por las decisiones que tomamos cada día de amarnos y apoyarnos unos a otros. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.